otra vez. Pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2. Y el tema que vamos a ver hoy en este estudio que estamos haciendo de antropología es la naturaleza esencial del hombre. El martes pasado hicimos una introducción hablando de la importancia de la antropología, por qué es importante el estudio de la antropología bíblica. Hablamos también del origen del hombre, las diferentes teorías y lo que la Biblia dice acerca del origen del hombre. Y hoy vamos a hablar de la naturaleza esencial del hombre. La pregunta que vamos a hacernos hoy durante todo el estudio es: ¿cuántas partes hay en el hombre? Todos estamos de acuerdo que el hombre está formado por una parte material, ¿verdad? Que es el cuerpo. Ahora, muchos que no son cristianos también sienten o muchas veces dan por sentado de que hay una parte inmaterial en el hombre, un alma, un espíritu, y a lo largo de la historia hay diferentes conceptos o definiciones que el hombre ha pensado en cuanto a esa esencia natural del hombre, a cuáles son los elementos de la naturaleza esencial del hombre. Si leemos Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, algunos de los conceptos que surgieron a lo largo de la historia en cuanto a la esencia natural del hombre, hay tres conceptos que son los más conocidos y se conocen por dicotomía, tricotomía o monismo. Dicotomía: este concepto entiende que el hombre está formado por dos partes y solamente por dos partes. Ellos entienden que el hombre está formado tanto por una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma o el espíritu, como nosotros hemos leído en Génesis, que dice que Dios formó al hombre de materia ya preexistente, del polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Después tenemos la tricotomía, y la tricotomía o la concepción tripartita del hombre entiende que el hombre está formado por tres partes. En realidad ellos dicen que el hombre está formado por una parte material, que es el cuerpo, el alma y además el espíritu. Aquellos que defienden esta posición entienden de que el alma es la fuente del intelecto, la voluntad y las emociones, mientras que el espíritu es algo más elevado dentro del hombre. Ellos entienden que todas las personas tienen alma y que diferentes, la pueden ya sea entregar a Dios para servir a Dios o entregarla al pecado, pero entienden que el espíritu es algo más elevado que también tienen todos los hombres, con la diferencia de que ese espíritu está muerto en aquellos que todavía no han nacido de nuevo y que revive cuando esas personas llegan a Cristo o son regeneradas por el Espíritu Santo. Así que este concepto de tricotomía concibe al hombre como un ser formado por tres partes. Y luego el monismo, que no tiene nada que ver con los monos, entiende que el hombre es un ser que está formado por un solo elemento. Este concepto dice que el hombre, no hay algo en el hombre como un alma o que se pueda separar del hombre después de la muerte. Ellos también entienden de que hay una resurrección en el futuro, donde el hombre resucita como una persona, pero no hay algo como alma que pueda vivir separado del cuerpo. Así que ellos definen al hombre como un solo elemento. Ahora, esto es lo que las diferentes teorías han explicado acerca del hombre a lo largo de la historia, pero lo que a nosotros nos interesa es ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque estamos estudiando antropología bíblica. Y antes de preguntarnos qué dice la Biblia acerca del alma, del espíritu
si realmente son partes distintivas del hombre, si son partes diferentes. Tenemos que tener en claro de que el énfasis de la Biblia, como dice ahí, el énfasis de la Biblia está en la unidad general del hombre como creado por Dios. Como nosotros leímos, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o hálito de vida. Así que cuando nosotros leemos esto, encontramos a Adán como una persona unificada, como un ser integral, formado tanto por una parte material como por una parte inmaterial, en un cuerpo, actuando juntos. Vale también decir que cuando Dios crea al hombre, lo crea sin semillas de la muerte en su ser. El hombre, cuando es creado por Dios en su estado original, la idea no es que muriera. El hombre era un ser inmortal, un ser eterno. La muerte entra a la raza humana por causa del pecado. Y ahí se produce eso que se entiende por separación, tanto del alma del cuerpo como también separación de Dios. Esta es la consecuencia del pecado. Pero nosotros vemos que también en la Biblia que este estado original del hombre, ese estado integral del hombre, va a volver en el futuro cuando Cristo nos dé su cuerpo glorificado, como leemos en 1 Corintios 15:51. Y también vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 7:1, que Pablo dice que tenemos que purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Así que, si bien somos seres que estamos formados por una parte inmaterial y una parte material, somos también uno. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros hacemos una acción, lo estamos cometiendo con todo lo que significa ser un ser humano, con todo lo que significa ser persona. Esto es importante porque si no, muchas veces hay dos extremos que son malos. Entonces descuidamos la parte material, descuidamos el cuerpo y pensamos que tenemos que cultivar solamente la parte espiritual, como creían algunos filósofos que decían el cuerpo es malo y el alma se contamina por culpa del cuerpo. Y también está el otro extremo de cuidar solamente la parte material del cuerpo y no cuidar la parte espiritual. Pueden buscar ahí en su Biblia algunos versículos. Una vez que hemos entendido entonces la importancia de que el hombre, si bien está formado por una parte material e inmaterial, es una persona, vamos a ver cuál es la información bíblica y qué podemos investigar de esa parte inmaterial del hombre en la Biblia. Y en primer lugar, vamos a ver que la Biblia usa alma y espíritu de forma intercambiable. Ahí yo he puesto un montón de citas bíblicas que por cuestión de tiempo no vamos a poder leer ni profundizar, pero después ustedes las pueden buscar en su casa. Pero vamos a ver que en la Biblia se usa alma y espíritu de forma intercambiable. Cuando examinamos las palabras en griego y en hebreo de lo que se traduce alma y espíritu, parece que en toda la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, se usan o se emplean de formas intercambiables. Por ejemplo, en Juan 12:27 dice, está hablando Jesús y dice, ahora está turbada mi alma. Él está hablando ahí de esa parte inmaterial del hombre que, como dijimos, tiene la capacidad de sentir emociones. El alma es esa fuente del intelecto, la voluntad y las emociones. Pero si nosotros vamos un capítulo más adelante en Juan 13:21, vamos a ver que dice que Jesús se conmovió en espíritu. Acá vemos entonces de que los autores bíblicos están usando en un versículo, en el mismo capítulo, ahí en el capítulo anterior 12, está usando alma para referirse a esa fuente de emociones, y en el capítulo 13 usa la palabra espíritu para referirse también a la capacidad de sentir emociones. Luego podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47, que María está orando y dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, como también esa parte inmaterial que tiene la capacidad de sentir. Así que cuando nosotros vemos estos versículos en la Biblia, parece que los autores en realidad lo que están usando es un paralelismo para enfatizar algo
que ellos quieren dar a entender. O sea, usan palabras diferentes, palabras sinónimos, que tienen la misma idea. Ahora, por ejemplo, también esto nos ayuda a ver por qué muchas veces en la Biblia se refiere a personas que han muerto como almas o espíritu. En Hebreos 12:23 dice, los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 6:9, por ejemplo, habla de las almas que habrían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios. En Apocalipsis 20:4 habla de las almas de los que habían sido decapitados por la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando en la Escritura se quiere referir también a esa parte inmaterial que sale del hombre cuando muere, se refiere tanto a alma o espíritu. En segundo lugar, vamos a ver también que en la Biblia, en la muerte, la Biblia dice o que el alma sale del cuerpo o que el espíritu sale del cuerpo, lo que dijimos recién, y tenemos varias citas bíblicas también, pero por ejemplo en Génesis 35:18 dice, y aconteció que al salírsele del alma, pues murió. Ahí está hablando de Raquel. Y luego en Primera de Reyes 17:21, por ejemplo, Elías está orando por el hijo de la viuda que se había muerto y dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas 12:20, Dios está hablando a este necio y le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Pero otras veces en la Biblia vamos a encontrar que se refiere a la muerte como la parte del hombre inmaterial que sale del cuerpo como espíritu. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 31:5, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y son las mismas palabras que produce Jesús cuando está ahí en la cruz, que dice, inclinando su cabeza, entregó el espíritu como esa parte inmaterial que salió de él cuando muere. Luego en Hechos 7:59 vemos que dice, Esteban estaba orando mientras estaba siendo apedreado y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que vemos que la Biblia habla de esa parte inmaterial que sale del cuerpo del hombre cuando muere como espíritu o como alma de forma intercambiable. En tercer lugar, se dice que el hombre es bien cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Por ejemplo, Jesús en Mateo 10:28 dice que no tengamos temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí la palabra alma se está refiriendo a esa parte inmaterial del hombre que sigue existiendo después de que este cuerpo muere. Por otro lado, vamos a ver que se dice que el hombre es cuerpo y espíritu, por ejemplo, en 1 Corintios 5:5, que dice, Pablo le está escribiendo a los corintios sobre un hermano que se había extraviado, y dice que lo entreguen a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí se está refiriendo a esa parte inmaterial del hombre que puede ser salva o que puede recibir el juicio en el futuro como espíritu. Luego, por ejemplo, en Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero vemos que no dice nada acerca de un alma separada. No vemos que dice el cuerpo sin el espíritu y el alma está muerto, sino que se refiere a esa parte inmaterial, en este caso, como espíritu. En cuarto lugar, vamos a ver que en la palabra de Dios que tanto el alma como el espíritu pueden pecar. Como dijimos al principio, los que defienden la posición tripartita del hombre o la tricotomía, generalmente están de acuerdo en que el alma puede pecar, porque como ellos conciben que el alma es esa parte del hombre que es la fuente del intelecto, las emociones y la voluntad, no hay problema de que peque, porque el hombre peca tomando malas decisiones, peca teniendo sentimientos malos, pero ellos no pueden explicar de qué forma se diferencia bien el cuerpo y el alma. No encontramos en la Biblia algo que nos diga que el alma y el espíritu son algo diferente. Y como dijimos también, lo que defiende la tricotomía dice, bueno, el alma puede pecar, pero como el espíritu es esa parte del hombre que es la parte más elevada del hombre, el espíritu es más difícil que peque. El alma sí puede pecar, pero el espíritu no.
Pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos 2 Corintios 7:1, que Pablo le dice a los corintios que ellos deben purificarse de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, implícitamente Pablo lo que está dando a entender es que el espíritu se puede contaminar, o sea que el espíritu también puede pecar. Entonces vemos que tanto el alma como el espíritu pueden pecar, porque según las escrituras son lo mismo. En quinto lugar, vamos a ver que todo lo que la Biblia dice que el alma puede hacer, también dice que el espíritu puede hacerlo, y todo lo que dice que el espíritu puede hacer, dice que el alma puede hacerlo. Vamos a ver que los que defienden la tricotomía, o que el hombre está compuesto por tres partes, se encuentran ante una gran dificultad al tratar de diferenciar claramente cuál es la diferencia entre alma y espíritu, como dijimos recién, y porque no encuentran en la Biblia versículos o argumentos que puedan ser claros en cuanto a la diferencia entre alma y espíritu. Vamos a ver también que las actividades, por ejemplo, de pensar, sentir, son también cosas que puede hacer el espíritu. Por ejemplo, en Hechos 17:16 dice que el espíritu de Pablo se enardecía. Aquí vemos que el espíritu también tiene la capacidad de sentir emociones, como lo vimos hace rato con Jesús. Por ejemplo, en Juan 13:21 dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y también, por ejemplo, en Proverbios 17:22 encontramos de que un espíritu triste también es opuesto a un corazón alegre. Vemos que se refiere a esa parte que puede sentir emociones o sentimientos como espíritu. Ahora también las funciones de pensar, de conocer, de percibir, también se dicen que el espíritu las tiene. Por ejemplo, Marcos está hablando de Jesús y dice: en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu, y esa palabra supo se puede traducir también como conoció, como que el espíritu también tiene esa capacidad de conocer y de pensar. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 8:16, que el Espíritu Santo es el que nos asegura que somos hijos de Dios, que nuestro espíritu tiene la capacidad de conocer si somos hijos de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura en cuanto a la información que nos puede dar de esa parte inmaterial que existe dentro del hombre. Podríamos ver muchas cosas más, pero por cuestión de tiempo no podemos. Pero hay dos posiciones que son las que más se defienden o las más conocidas en las iglesias evangélicas en cuanto a los elementos de la naturaleza humana. Y es la tricotomía o la dicotomía. La dicotomía ha sido la posición que la iglesia ha sostenido más que nada durante la historia, y es la posición confesional que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia. Pero la tricotomía también tiene varios representantes, varias personas que defienden esta posición, y vamos a ver algunos argumentos a favor de la tricotomía. Hay dos versículos, hay varios en realidad argumentos, pero hay dos versículos que son los claves que ellos utilizan para decir que el hombre está formado por tres partes. Y es 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los que defienden la tricotomía van a decir claramente: este versículo está hablando de tres partes del hombre. Acá dice que Dios santifique el espíritu, el alma y el cuerpo. Ellos van a decir esto, nos va a entender que hay tres partes en el hombre. Ahora, en Hebreos 4:12, un versículo muy conocido también, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si la palabra de Dios tiene el poder para dividir el alma y el espíritu, los que defienden la posición
tripartita del hombre van a decir, acá se da a entender de que el alma y el espíritu son cosas diferentes. Pero nosotros vamos a ver algunas respuestas en cuanto a los argumentos a favor de la tricotomía. Y vamos a ver que cuando Pablo habla en 1 de Tesalonicenses 5:23 y cuando utiliza la frase espíritu, alma y cuerpo, no se puede entender de por sí, o no es concluyente entender que Pablo está hablando de tres partes diferentes, sino que es mejor interpretar este versículo como que Pablo está utilizando o acumulando sinónimos para recalcar algo, como se hace en diferentes versículos. Por ejemplo, en Mateo 22:37 Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, dijimos nosotros que la voluntad es la fuente el alma es la fuente de la voluntad, del intelecto y del pensamiento. Es decir, cuando la Biblia muchas veces habla de mente o de corazón o de riñones, muchas veces también vamos a ver esos términos, se está refiriendo a esa parte inmaterial del hombre que es lo más profundo de su ser. Ahora, si nosotros interpretamos este versículo como los que defienden la posición tripartita interpretan 1 de Tesalonicenses, deberíamos decir entonces que en este versículo mente y cuerpo, o mente y corazón, perdón, son dos cosas diferentes. Deberíamos pensar entonces, bueno, la mente es algo diferente al corazón. Y vamos a ver que no es así, porque luego en Marcos 12:30, por ejemplo, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué palabra falta en este versículo que había en el otro? Espíritu. Entonces deberíamos agregarle a esta lista espíritu, y vamos a ver que Marcos no usa la palabra espíritu y tampoco usa la palabra cuerpo. Entonces, si nosotros interpretamos como interpretan Primera de Tesalonicenses, deberíamos decir que en base a estos versículos el hombre está formado por casi 6 partes diferentes. Deberíamos decir, bueno, el hombre está formado por mente, por los cuerpos, por el corazón, y vemos que no es eso, sino que los autores bíblicos están usando sinónimos o están repitiendo palabras, están haciendo un paralelismo para enfatizar algo que ellos quieren enseñar. Y acá lo que Jesús está haciendo es acumular sinónimos para hacer énfasis de cuál es la profundidad con la que nosotros debemos amar a Dios, que debemos amarlo con lo más profundo de nuestro ser. Así que si nosotros interpretamos de esta manera 1 de Tesalonicenses, podemos ver que Pablo no está diciendo que alma y espíritu son cosas diferentes, sino que sea como sea que queramos llamarle a esa parte inmaterial que el hombre tiene dentro, ya sea que sea alma o ya sea que lo queramos llamar espíritu, Dios debe purificar toda esa parte en nuestro ser. Luego en Hebreos 4:12, que este versículo está hablando de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, y que tiene el poder de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Se entiende mejor si nosotros lo interpretamos como hemos interpretado recién Primera de Tesalonicenses de una manera correcta, como que Pablo está acá usando sinónimos para enfatizar algo, y él lo que está queriendo decir es: la palabra de Dios tiene el poder para penetrar lo más profundo del ser del hombre, el alma, el espíritu, las coyunturas, las intenciones del corazón, y él está usando esta palabra para hablar de esa parte interna del hombre, y vemos que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar allí, tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser del hombre. Ya sea que nosotros queramos llamarle alma o espíritu, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, es importante también que nosotros, como hemos visto al principio, que la Escritura lo demuestra, es que el hombre está formado por una parte material y una parte material.
Quizás para nosotros que somos cristianos y que estamos estudiando la Biblia, esto es algo que se entiende, pero tenemos que entender también de que a lo largo de la historia muchos filósofos han luchado contra esta idea de que el hombre esté compuesto por una forma o por algo que sea inmaterial, que se llame alma o espíritu. Y esto muchas veces ha traído que muchos evangélicos, que muchos teólogos titubeen a la hora también de defender la dicotomía del hombre, o que el hombre está formado de dos partes. Y en lugar ellos han afirmado que el hombre está formado por una parte, que el hombre es un ser unificado, que es verdad, como lo hemos visto, pero que eso no tiene que ser razón para negar que también la Biblia nos muestra al hombre como un ser formado por dos partes, por una parte material y por una parte inmaterial. Ahora, estos filósofos, por ejemplo Nietzsche o Immanuel Kant, que son aquellos que con más fuerza se han opuesto a lo que se conoce en la filosofía como la metafísica, que es la parte de la filosofía que estudia al ser, que estudia la naturaleza del ser, que estudia a Dios, son los mismos que se oponen a la existencia de Dios, o que pueda existir algo que no podamos nosotros percibirlo por nuestros sentidos. Y esto es algo importante porque vamos a ver que estas filosofías que tratan de negar que existe algo fuera de lo que puede percibir nuestros sentidos son también la filosofía entonces que niegan la existencia de Dios. Y esto es importante porque si nosotros negamos que existe una parte inmaterial y negamos la existencia de Dios, como vimos el martes pasado, entonces el hombre pierde cualquier tipo de sentido, cualquier tipo de significado en este mundo. Y tenemos que entender nosotros que la Escritura es muy clara, como hemos visto, en cuanto que el hombre está formado por dos partes. Y esto hace que el hombre entonces sea un ser religioso. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual del hombre es la parte que nos diferencia de los otros seres vivos, de los animales. Es ese poder comunicarnos con Dios, poder relacionarnos con Dios, lo que nos hace diferentes. Y cuando nosotros vemos que la Biblia se refiere a esa parte inmaterial del hombre, como el alma o como espíritu, vamos a ver que se refiere a esa parte del hombre que puede seguir existiendo aún después que este cuerpo muera. Como nosotros vimos al principio, por ejemplo, el monismo defiende el concepto de que no hay una parte del hombre que pueda seguir existiendo después de que el hombre muera. Pero nosotros vemos en la Biblia que sí. Por ejemplo, en Lucas 23:43, Jesús estaba ahí en la cruz, este malhechor estaba al lado, le dice: acuérdate de ti cuando llegues en tu reino. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vemos que a pesar de que los dos estaban por morir, de que ese cuerpo en cualquier momento iba a morir, Jesús le estaba dando la seguridad a ese malhechor de que ese mismo día ellos se iban a ver, como refiriéndose a esa parte inmaterial del hombre que sigue existiendo, que sigue relacionándose, que sigue teniendo conciencia aún después de la muerte. Y en Hechos 7:59, Esteban, vamos a ver que ora de la misma manera, dice que: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vamos a ver también que, por ejemplo, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Por ejemplo, en Filipenses 1:23 dice: mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía la seguridad de que aunque muriera, él iba a seguir existiendo del otro lado de la eternidad y iba a estar con Cristo. Y él compara esto con quedarse en la carne, como vemos en Filipenses 1:24. Vamos a ver también en 2 Corintios 5:8 que dice: preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Acá vemos esa confianza de Pablo de que por más que él muriera, él se iba a reencontrar con Cristo, de que esa parte inmaterial del hombre, de que su alma se iba a encontrar con Cristo. Y esto, la verdad, tiene que darnos mucho gozo a nosotros los cristianos, porque si bien este cuerpo que tenemos
que Dios nos ha dado es nuestra casa momentánea, que con el tiempo muchas veces se va deteriorando, como muchas cosas se deterioran en nuestra casa, cuando llegan las enfermedades, cuando llega el dolor. Es una hermosa esperanza la que tenemos los hijos de Dios de que nunca vamos a morir. Y allí, ese día que nosotros partamos de esta tierra, en esa lápida va a haber una fecha, pero ahí recién está comenzando nuestra vida, porque somos seres eternos, somos seres inmortales y vamos a estar con Dios. Esa es la esperanza que podemos tener los hijos de Dios, de que no vamos a morir nunca, vamos a hacer un cambio de domicilio, por decirlo de esa manera. Un día vamos a dejar este cuerpo corruptible, este cuerpo de dolor, y vamos a estar con Cristo. Y justo Sergio el domingo hablaba de que Jehová provee ese lugar celestial para nosotros, y me encanta cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios, pueden buscarlo si quieren, capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es increíble, Pablo cuando les está hablando a los corintios, ellos conocían muy bien lo que era el tabernáculo. Y el tabernáculo era aquella morada que era transitoria, ¿verdad? Que quizás no era muy segura porque eran carpas. Y Pablo compara nuestro cuerpo con un tabernáculo, algo transitorio, algo que tenemos transitoriamente, y lo compara con un edificio, con algo que es seguro, con algo que es firme. Y Pablo está refiriéndose a ese edificio como ese cuerpo que Cristo nos va a dar en el futuro cuando nos resucite a cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, y es la esperanza que quizás muchos allá afuera no tienen. Muchos le tienen miedo a la muerte, muchos sienten temor de morir, no quieren dejar esta vida. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios podemos darle esta palabra de esperanza y tener confianza y tener fe de que, a pesar de que quizás esta casa que tenemos ahora se vaya deteriorando, tengamos que ir al médico algunas veces, como quizás tenemos que llamar el plomero, el electricista a nuestra casa, un día este cuerpo va a ser glorificado y ya va a ser un cuerpo sin dolor, sin enfermedad, y esa parte de nosotros va a poder gozar para siempre de una eternidad con Dios. Ahora, por último, vamos a ver una pregunta que es un poco complicada, y es: ¿de dónde procede el alma? ¿O cuál es el origen del alma? Este tema, la verdad, vamos a verlo por arriba porque es un tema bastante complejo, donde hay muchas especulaciones, y la verdad podríamos dedicar solamente un estudio entero a hablar sobre este tema. Si ustedes quieren profundizarlo, quieren conocer un poco más, yo puedo pasarles materiales o recomendarles material para que puedan profundizarlo. Pero nosotros vamos a hablar básicamente de los conceptos históricos que han surgido en la historia en cuanto al origen del alma, o de dónde procede el alma. Y se conocen tres conceptos: el preexistencialismo, el traducianismo y el creacionismo. El preexistencialismo, esta posición sostiene que todas las almas ya han existido en una eternidad pasada, digamos, todas las almas ya existen, y que Dios va entregando esas almas a las personas, digamos, cuando son concebidas. Cada vez que se concibe un bebé, Dios le da a ese bebé un alma. Esta teoría o este concepto nace en la filosofía de Platón, y también tiene que ver mucho con lo que las religiones orientales, por ejemplo, creen en cuanto a la reencarnación, y no ha sido una posición que ha tenido mucho lugar en la Iglesia, ya que sí ha tenido lugar en otras religiones que, por ejemplo, hablan
de la reencarnación o de la existencia en otro tiempo, y ustedes van a ver que muchas veces hay personas que piensan, bueno, quizás lo que estoy viviendo hoy es consecuencia de algo que he hecho en otra vida, y entran en todo ese embrollo que no vamos a entrar nosotros ahora. Pero luego existe otra posición, que es el traducianismo o generacionismo, también se conoce por ese nombre, y este concepto sostiene que el alma y el cuerpo de un niño llegan por herencia de los padres, es decir, los padres no solamente le heredan la parte física al hijo, sino que también le heredan esa parte inmaterial o la parte espiritual. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, fue el primero en afirmar esta teoría, que tomó lugar en la Iglesia norafricana, y parecía que se acomodaba mejor también a la doctrina de la transmisión del pecado. Cada una de estas teorías tiene sus pros y sus contras, cada una de estas teorías tiene sus argumentos y sus objeciones, que no lo vamos a poder ver ahora, pero por ejemplo, Martín Lutero fue uno de los reformadores que estaba de este lado, digamos. Tenía una posición del traducianismo en cuanto a la procedencia del alma. Y luego está el creacionismo. El creacionismo es el punto de vista de que Dios crea cada alma para cada ser humano que nace. Es decir, Dios no solamente crea a la persona, sino que también crea un alma para esa persona. Esta fue una teoría que dominó la Iglesia oriental y la apoyaron los padres de la Iglesia, Jerónimo e Hilario de Pistavium. Y, por ejemplo, Juan Calvino, otro reformador, se apoyaba en esta posición. La verdad, es un tema para estudiarlo, para poder tener una posición, para profundizar. Como dije, la Biblia no hay algo claro en cuanto a esto, por eso se da para muchas especulaciones muchas veces, pero si ustedes quieren profundizarlo, yo puedo pasarles material. Yo lo he profundizado, pero si lo ponemos hoy acá, vamos a terminar a las 2 de la mañana. Así que vamos a repasar entonces. Hoy hemos estudiado la naturaleza esencial del hombre, hemos visto los elementos esenciales de la naturaleza humana, hemos visto los conceptos que han surgido a lo largo de la historia, dicotomía, la tricotomía y el monismo. Hemos visto cuál es la información bíblica en cuanto a esa parte inmaterial del hombre. Hemos visto argumentos a favor de la tricotomía, objeciones a esa teoría. Hemos visto que la Escritura es clara y habla de una parte inmaterial del hombre que puede existir sin el cuerpo, y hemos visto también de dónde procede el alma. En el próximo estudio vamos a hablar sobre el estado original del alma y lo que significa que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ya el otro martes, ya para finalizar, vamos a ver la caída del hombre y cómo es que el hombre ha quedado después de que pecó. Vamos a orar y ya terminamos